Lo que mejor representa esta voluntad mayoritaria es un referéndum en Cataluña sobre la independencia. Ningún rincón de España es disponible, señor Aragonés. Cataluña no es una nación soberana. Menuda manera de empezar la semana. En la mañana de hoy se ha celebrado el debate sobre la ley de amnistía en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, a la cual no asistía ningún miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Tan importante no será para el gobierno la ley de amnistía, pero sí acudían los presidentes autonómicos del Partido Popular, entre ellos la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el presidente catalán Pere Aragonés. En esta comisión se debatía la aprobación de un informe acerca del contenido autonómico de la ley de amnistía, y a la tribuna subía en primer lugar el presidente catalán Pere Aragonés, quien se reía del gobierno de España y aseguraba que iba a haber referéndum, además de insultar a España, a los españoles y a la propia inteligencia, haciéndose la víctima continuamente, como muy bien saben hacer los separatistas. El propio Pere citaba en la tribuna a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien subía posteriormente para dejar por los suelos a todo el separatismo catalán y al gobierno de Pedro Sánchez, quien ha regalado una amnistía inconstitucional con tal de mantenerse en el poder. La primera parte de este vídeo es la de Pere Aragonés y la segunda la de Isabel Díaz Ayuso. No te saltes la del presidente, te lo aviso, porque es importantísimo ver a qué nos enfrentamos realmente, aunque cueste lo más grande escucharlo. Si te gusta que en este canal sigamos defendiendo la unidad de España, déjanos un me gusta enorme que nos ayuda muchísimo para que este vídeo llegue a más gente, suscríbete al canal y comenta si crees que habrá referéndum o no. Y os lo vuelvo a decir, si os molesta que comente el vídeo, os vais a otro canal. Todo empezó con una pregunta. ¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente? Esta pregunta es el origen del debate que hoy estamos celebrando aquí. La voluntad de llevar a cabo un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Un referéndum que es legal, un referéndum que es posible y que es absolutamente necesario para resolver el conflicto de soberanía entre el Estado español y el pueblo de Cataluña, y que tan solo depende de la voluntad de alcanzar un acuerdo entre las partes. Un apunte, el referéndum del 1 de octubre no era legal. Una cuestión política que no se ha tratado de forma política ni democrática, sino por la vía del Código Penal y de la represión. Hoy estamos aquí para la fase final de la aprobación de una ley de amnistía que nos dijeron que era imposible. No va a haber amnistía. No va a haber autodeterminación, gritaba Miquel Iceta cuando era ministro. Lo mismo que ha dicho tantas veces Salvador Illa, diciendo ni amnistía ni nada de eso. Y todos los altos cargos del Partido Socialista, Pedro Sánchez, Chiqui Montero, Carmen Calvo en su tiempo, todos. Podemos encontrar muchos ejemplos, muchos, de ministros del gobierno español, de dirigentes del Partido Socialista Obrero Español y del Partido de Socialistas de Cataluña y, obviamente, del Partido Popular y de Vox. Todos decían que era imposible, que era inconstitucional, que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico. Y recuerdo en especial cuando el presidente Pedro Sánchez, a 2 días de las elecciones en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de julio, manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum. Han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá. ¿Es cosa mía o se está cachondeando del gobierno? Malgrat les declaracions. A pesar de las declaraciones, todos sabemos que si hoy estamos aquí es porque la amnistía de la noche a la mañana dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum, y que más tarde o más pronto será aceptado como la vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado. Lo estáis pillando, ¿no? Español promedio que sigue votando al Partido Socialista, el presidente de Cataluña te lo está avisando. Va a haber referéndum. Al igual que no iba a haber amnistía, hay amnistía. Al igual que a día de hoy el gobierno sigue defendiendo que no va a haber referéndum, va a haber referéndum, va a haber independencia. Tú sigue votando al Partido Socialista y minusvalorando lo que es la ley de amnistía, como si no fuera importante. Por eso estoy aquí, para defender la amnistía, para defender que votar jamás puede ser un delito, para defender Cataluña, para denunciar también los ataques que sufrimos, el desprecio, el maltrato constante, incluso los disparates que llegan a decirse de mi país. Cataluña está
harta de recibir todos esos golpes, por mucho que muchos de ustedes griten, defendemos Cataluña y los derechos y libertades de su ciudadanía en todas partes, donde haga falta, porque nadie nos da miedo, porque no nos escondemos y no nos vamos a esconder jamás. Todo lo contrario, es la obligación de un presidente de Cataluña estar aquí y defender mi país ante el odio y el desprecio. Lo que más rabia y más coraje me da del discurso separatista, ¿sabéis lo que es? El victimismo constante. Con esos miles de millones de euros que Sánchez os regaló, os perdonó, eso no dijisteis nada, ¿no? De esos miles de millones de euros que Pedro Sánchez os perdonó con tal de que le hicierais presidente del gobierno, cuando a otras comunidades autónomas realmente sí se les maltrata, como por ejemplo la mía, Andalucía. De la amnistía se ha dicho también, si triunfa, pronto no habrá españoles. Y también que es la mayor traición que se le puede hacer a un país, la presidenta Ayuso. Se ha dicho que pone de rodillas a la Constitución, dijo el presidente García Paje, y que es el mayor acto de corrupción de la democracia, Santiago Abascal. Se han dicho y se dirán muchos disparates, pero no. La amnistía, por encima de todas las cosas, es una enmienda a la totalidad a una sentencia injusta, a la ilegitimidad de la represión jurídica y policial. Es el reconocimiento de que facilitar que la ciudadanía vote, ejerza la democracia, jamás puede ser un delito. La ley de amnistía es la victoria de la Cataluña libre que defendemos. Es que los El 1 de ciudadanos octubre de 2017, el Estado español se puso en evidencia ante todo el mundo, mandando a la policía a impedir a golpes de porra que personas normales y corrientes pudieran votar. Y toda la represión policial y judicial que aún hoy están sufriendo muchas personas que hicieron posible el 1 de octubre es la continuación de ese acto vergonzoso. Os prometo que este discurso va a durar poco, ¿eh? Pero aguantad un poquito más, que ahora llega el turno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Como han exigido reputadas instituciones y organismos internacionales que se retire la represión, y de ahí la necesidad de la amnistía, de poner fin a los exilios del presidente Carles Puigdemont y Marta Rovira y Toni Comín y Rubén Wagensberg. Los exilios, te quiero. La necesidad de la amnistía para poner fin a la amenaza de la prisión y las inhabilitaciones, para poner fin a la legitimidad de la represión y para reconocer que nada de lo que hicimos era delito. Sí era delito, porque todo lo que hicisteis era ilegal. Y la cosa más grave para mí es esa malversación de dinero público. Por muchas veces que digas una mentira, Pere, no va a ser verdad. Lo que hicisteis ese 1 de octubre del año 2017 fue ilegal. Y declarar la República Catalana fue ilegal. Aunque después a los 7 segundos la cancelarais. Fue ilegal, todo lo que hicisteis fue ilegal. Y sabíais perfectamente que lo era. Y por eso Carles Puigdemont huyó en un maletero. Porque sabía que había cometido una ilegalidad y que iban a por él. Ni es delito. Este es el significado de la amnistía. Me parece que en el Estado español quien mejor lo ha entendido es José María Aznar, cuando dijo que se ha derogado la sedición, se ha rebajado el delito de malversación, el delito de convocatoria ilegal de referendos, y ahora la amnistía legitimará el golpe secesionista. Es exactamente... Lo que es lamentable es que únicamente esté utilizando el español para citar a las declaraciones de Aznar o de Isabel Díaz Ayuso, no sé de quién más ha citado. Es lamentable que en una cámara española se tenga que utilizar pinganillo cuando todos hablamos el mismo idioma. Es que es una tontería, pero una tontería, como si el dinero viniera del cielo. Buscamos constantemente lo que nos divide en vez de lo que nos une. Una lengua maravillosa. Y no, esta gente tiene que hablar en catalán y utilizar pinganillo. Y en un momento dado empiezan a hablar español, cuando a ellos les da la gana. Patético. El gobierno de Cataluña está convencido de que lo que mejor representa esta voluntad mayoritaria es un referéndum en Cataluña sobre la independencia, con vías posibles, transitables, como las que ya hemos dado a conocer. Llevamos años reclamándolo, acompañados por manifestaciones multitudinarias, movilizaciones populares y un compromiso cívico incuestionable. El Estado español es un Estado que no escucha a la ciudadanía de Cataluña, que no la respeta, que es incapaz de aceptar la diferencia que tienen sus cimientos la imposición y el autoritarismo. Y es un Estado muy débil, un Estado
que se basa en la obligación de formar parte de él y no en la libertad de poder separarse de él, es un Estado con unos cimientos y un proyecto de futuro muy débiles. Si alguna vez quieren seducir a Cataluña, atrévanse a ganar democráticamente y no por imposición. Cataluña mira hacia el futuro con esperanza, lejos del ruido que hoy vamos a ver en esta sala, lejos de la utilización constante de Cataluña para ganar votos en el resto del Estado. Cuando escucho este tipo de discursos, lo lamento por todos aquellos catalanes que se sienten españoles y siguen defendiendo la integridad de Cataluña dentro de España. Me entran unas ganas enormes de que haya un referéndum y se vaya Cataluña fuera de España. Me entran unas ganas tremendas. Cuando ves al presidente de esta comunidad autónoma decir que España es un Estado débil, quejándose de la financiación autonómica cuando es una de las dos comunidades más beneficiadas a nivel nacional. Cuando tú, andaluz, extremeño, valenciano, gallego, asturiano, escuchas a este presidente autonómico, ¿qué te entran ganas? ¿De qué te entran ganas? De que se vayan a tomar viento. Lo que pasa es que hay que aguantar esa rabia y seguir defendiendo a todos aquellos españoles de Cataluña que se sienten españoles, porque españoles son todos, y defender a esa gente. 6 meses después volvemos al Senado a hablar de lo que no pasa ni debería pasar y dejamos de hablar de todo lo que sí pasa y debería ocuparnos. Lo que no pasa es que haya un conflicto o un problema de convivencia entre España y sus regiones. Lo que no debería pasar es que el Estado pida perdón a los criminales que pretendieron destruirlo con el dinero de todos. Y lo que sí pasa y debería ocuparnos son los problemas que afrontamos todos los españoles, nuestra posición en el actual orden mundial y nuestra seguridad, los futuros movimientos migratorios, el porvenir de los jóvenes españoles, la inteligencia artificial y cómo va a afectar a nuestras vidas. Pero padecemos la anormalidad de un gobierno que está a otra cosa, que ha decidido imponer su poder bajo la política de tierra quemada, a golpes, en lugar de ganárselo en las urnas, gestionando bien y en beneficio de todos, en unir a los españoles, a las comunidades autónomas, en evitar los peores errores del pasado, en ilusionar y liderar un gran país como es España. El Gobierno ha hecho bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, las instituciones y la propia Constitución, la mejor de nuestra historia. Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo. Como dicen los señores del PSOE, que esta Cámara no es el lugar para hablar de la amnistía y que no es competencia de las comunidades autónomas, cuando el PSOE se olvidó de la igualdad y la solidaridad entre españoles, pues que fue mentira siempre. La amnistía nos rompe a todos y a ustedes también, señores del PSOE. Nuestro Estado de Derecho, nuestra imagen ante el mundo. Lo que ocurre en cada comunidad autónoma nos afecta a todos. España es de todos y somos representantes del Estado. ¿Cómo es que las comunidades autónomas no pintamos nada en el Senado? Y sí lo hagan los que quieren desguazar España utilizando esta Cámara con pinganillo. ¿Cómo una consulta ilegal puede ser convivencia y este debate en el Senado de España un atentado contra la misma convivencia? Estos son tiempos en los que el presidente del Gobierno blanquea el plan criminal ensoñado por ETA y pone a redactar las leyes a los mismos condenados por el Tribunal Supremo por delitos de malversación y sedición de los que depende su proyecto. Tiempos de reescribir la ley a favor de los delincuentes condenados, de mejorar solo la vida de los violadores y de que un prófugo de la justicia dicte al Gobierno, desde Suiza o Bélgica, con mediador salvadoreño, cuál debe ser el rumbo de la nación española. No es normal, ni en España ni en ningún país democrático, que el Gobierno dependa de quienes tienen como objetivo declarado liquidar la nación. Nación, por cierto, la más antigua de Europa y una de las que más ha contribuido a que el mundo sea como hoy lo conocemos. No es normal que se amnistía a delincuentes para mantenerse en el poder a cualquier precio, y menos aún que sean los delincuentes los que redacten los términos de esa norma de amnistía y lo hagan abierta e indisimuladamente con sucesivas humillaciones públicas para que quede claro quién manda. Es tan humillante para los españoles lo que han dicho esta mañana aquí los independentistas que parece mentira que el PSOE lo apoye
y que sigan con el referéndum. ¿Qué hay de concordia en las palabras de esta mañana por parte de los independentistas aquí? ¡Qué concordia! ¡Qué paz! ¡Qué reconciliación! Por supuesto que no es ni por la convivencia ni es por Cataluña. Los nacionalistas, que hacen de su proyecto corrupto su modo de vida contra la propia Cataluña, en sus horas más bajas, solo necesitaba un gobierno central débil, sin principios y a la desesperada. Y ahí lo tienen, a sus pies. ¿Qué les decimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestros jueces? Que España es un país opresor, también lo es para el PSOE, de verdad. Han llamado a la amnistía normalización institucional, política y social. Da tanto miedo como la nueva normalidad que nos querían imponer cuando nos cerraban con la pandemia, al mismo tiempo que aprovechaban para cerrar el Congreso o las oficinas de empleo. Ya sabemos que no hay nada bueno ni normal en cuanto nos hablan de normalización. Recordemos las palabras del portavoz de Puigdemont, Toni Castellà. Indulto quiere decir que te perdonan. Amnistía quiere decir que el Estado te pide perdón. Ahí tenemos a esos mismos amnistiados prometiendo que lo volverán a hacer. Que siguen tramando y preparando el nuevo golpe con medios públicos mientras son los representantes ordinarios del Estado en su comunidad autónoma. Como advertimos, como no lo negaron los separatistas, van de frente. Aquí solo lo oculta el mismo de siempre, Pedro Sánchez. Cada ilegalidad que imponen al Estado va seguida de otra aún más dañina. Es una carrera sin final. Un Estado pacífico no es un Estado sumiso. Dejarse agredir no es trabajar por la convivencia. El recurso al artículo 92 de nuestra Constitución es el último truco de los trileros a quienes solo une el resentimiento contra España y vivir del sudor de todos los españoles. Porque el artículo 92 dispone que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum. Sí, pero para todos los españoles. Y la Constitución debe interpretarse entera y según la prevalencia de sus artículos. Y le recuerdo el artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Cataluña es de todos, lo mismo que Madrid lo es. Pero ninguna de las dos regiones, como ningún rincón de España, es disponible, señor Aragonés. Cataluña no es una nación soberana. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Es única, indivisible y no es disponible. Siglos de historia no son disponibles. Son patrimonio de los que nos la dejaron en herencia y de los que están por venir. Por lo tanto, lo que sea de Cataluña es cosa de todos. Y preguntar a una parte lo que en realidad no puedes hacer con ella es tan ilegal como insultante y tiene un fin muy claro: seguir dividiendo a los catalanes, seguir mintiendo a todos los españoles mientras le meten la mano en sus carteras, pervierten la historia y debilitan a la nación entera. Pues ¿qué van a permitir después la independencia de la provincia de Barcelona de una Cataluña independiente? ¿Van a permitir esa consulta? Si eso es por la convivencia, ¿a qué no? Podría seguir con los artículos sobre la reforma constitucional porque Sánchez ha iniciado un proceso constituyente sin estar legitimado para ello, ni por las urnas ni por la ley, saltándose cualquier procedimiento. Ha iniciado un proceso por la vía de los hechos. Hemos tenido sombríos antecedentes en la historia europea y española y ya saben las consecuencias. Con la solemnidad que tiene un discurso, el de investidura, Sánchez en el suyo habló de levantar un muro. No es que tuviera un lapsus. Fue una auténtica declaración de intenciones al inicio de una nueva etapa de gobierno. ¿Cómo va a presumir de trabajar por la convivencia un gobierno dedicado a acabar con la alternativa política? La reconciliación y la concordia fueron el principal legado de la transición que buscó desde el primer discurso de la Corona la devolución de España a los españoles y que la España real coincidiera por primera vez en décadas con la España oficial, con la firme voluntad de los españoles de vivir juntos en libertad. Por eso fue una exigencia de Bildu, la primera, dinamitar la transición, el reencuentro y la unidad, imponiendo una ley, un relato que llamaba memoria histórica. La reconciliación ya estaba hecha. La discordia comenzó porque los resentidos y separatistas no pudieron soportar el momento de mayor dignidad de la historia democrática de España, el espíritu de Ermua,
Se confabularon en los pactos de Estella y de Tinel, se aliaron con fuerzas internacionales antioccidentales y liberticidas, se aprovecharon de que muchos habían olvidado la historia. Esa discordia la alimentó el presidente Zapatero hasta que llegó nuestro momento más bajo, el intento de golpe de 2017. ¿De qué represión nos habla, señor Aragonés? ¿La que aplican ustedes con los catalanes que luchan por el derecho constitucional de sus hijos a ser educados en español? ¿Me habla de represión, de la quema de las calles de Barcelona, de la expulsión de empresas, el bloqueo de las infraestructuras críticas para la movilidad de los catalanes? Pero de nuevo los españoles demostramos dignidad, serenidad, concordia y responsabilidad. Con el rey a la cabeza y gracias a la aplicación por primera vez del artículo 155, se desactivó el separatismo. Y ahora Pedro Sánchez lo ha vuelto a alimentar solo para mantenerse en el poder. Hizo todo lo que prometió que no haría y aquí nos encontramos, en otro túnel. La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su informe sobre la amnistía, dice que es inconstitucional por su incompatibilidad con principios básicos del Estado de Derecho, la igualdad en la aplicación de la ley y la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El legislador no puede, sin incurrir en arbitrariedad, declarar a un grupo de personas inmunes frente al derecho y borrar para ellas retroactivamente la existencia de unos delitos, suplantando así al Poder Judicial y lesionando gravemente la seguridad jurídica. Unos políticos eliminando los delitos de otros políticos bajo la estafa de que perseguir delitos es represión. ¿Pero qué le importará la seguridad jurídica o el respeto al Poder Judicial a un independentismo que estaba en sus horas más bajas en lo político, en lo social y en lo económico? Y permítame detenerme en este último punto. Como paso previo al referéndum para la secesión que ya han anunciado, los independentistas catalanes afirman que quieren administrar ellos todo lo que se recauda en Cataluña. Comiencen, por cierto, por una gestión eficaz del agua, porque como recauden todo igual, vamos apañados. La primera consecuencia para los ciudadanos de Cataluña sería que no podrían cobrar sus pensiones. Cataluña es la región donde más diferencia hay entre los ingresos y los gastos de la seguridad social de toda España. El agujero es de más de 4.300 millones de euros. O lo que es lo mismo, casi 240.000 pensionistas catalanes dejarían de cobrar esta prestación en caso de que España deje de aportar a la seguridad social catalana. Pero este no es el único punto negro en materia financiera del plan independentista. Afirma Pere Aragonés que quiere quedarse con los 52.000 millones de euros que pasan por la Agencia Tributaria Catalana. Lo que no dice es que el gasto público en Cataluña asciende a casi 46.000 millones de euros al año, que los últimos 5 crece a un ritmo promedio de 2.600 millones al año y que a ese ritmo en 2026 ya superará los 52.000 millones de euros, con lo que pretende quedarse. Como tampoco dice que de buscar un trato justo debería asumir además de los 74.000 millones de euros de deuda que tiene con España a través del Fondo de Liquidez Autonómica, el porcentaje de deuda pública con el Gobierno central que le corresponde. En definitiva, un gobierno regional de Cataluña independiente nacería con una hipoteca que superaría los 342.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 120% de su Producto Interior Bruto. Señora La Díaz solidaridad Ayuso, del régimen autonómico ha dado a España le ruego que mejores vaya niveles concluyendo. de desarrollo y prosperidad de su historia, algo que ha beneficiado al conjunto de la economía nacional. Así que, señorías, aquí les dejamos estos datos. La Comunidad de Madrid es la que mejor nota, como mejor puntúa, mientras que los bonos catalanes lo son como bonos basura. Lo que ocurre aquí nos compete a todos. Y aunque los males de la política catalana se estén trasladando a España entero, aquí estaremos los presidentes autonómicos para hacer prevalecer la verdad. Y no lo vamos a hacer en representación solo de nuestras comunidades, sino de España entera. España solo se entiende si es generosa, abierta, plural, solidaria. Y Madrid solo sabe vivir al servicio de España y, por tanto, ese será nuestro papel. Y de nosotros depende que no sea demasiado tarde. Muchas gracias. Acaban de comprobar la comparativa del discurso de cada uno, ¿no? La generosidad con el resto de España contra el dadme lo que es mío. Dadme lo que es mío y lo que es vuestro.